Después de 12 años al frente del negocio de mi papá, logré convertir la empresa en una compañía valorada en 75 millones de dólares. En una cena familiar, mi padre sonrió y, de manera muy casual, dijo: «Tu hermano va a encargarse de la empresa ahora». Mi corazón se hundió, pero mantuve la calma y sonreí de vuelta. A la mañana siguiente en el trabajo, todo cambió. Aún recuerdo esa mirada, con la mano de mi papá apoyada en el hombro de mi hermano, como si ya hubiese decidido hace tiempo que él sería el responsable. Mi papá fundó Rojas y Compañía cuando yo era niña, una pequeña empresa de logística que apenas tiraba adelante en sus primeros años. Lo veía luchar día y noche, perdiendo vacaciones familiares, siempre persiguiendo el próximo contrato. Cuando cumplí 24 años y terminé la carrera de administración, por fin me dejó integrarme al equipo, aunque tuve que pelear mucho para conseguir esa oportunidad. Y no solo me integré, transformé Rojas y Compañía de una firma regional al borde del fracaso en una potencia nacional. Expandimos operaciones, cerramos contratos millonarios e incorporamos nuevas tecnologías, de modo que lo que antes era una empresa casi sin futuro pasó a valer 75 millones de dólares. Pero en ese preciso instante, nada de eso importaba, porque mi papá ya había decidido que mi hermano, Carlos, sería el que tomaría el mando, no yo. Durante la cena, se notaba un murmullo de aprobación mientras todos felicitaban a Carlos. Yo lo observé bajar la mirada, mostrando una falsa modestia que ocultaba su total falta de compromiso. Mientras yo pasaba 12 años tomando decisiones difíciles, organizando reuniones y negociando contratos, Carlos se dedicaba a saltar de un proyecto fallido a otro, sin mostrar interés real en el negocio. A él ni le importaba la logística ni las operaciones. Lo único que le interesaba era el protagonismo. Yo había trabajado duro para demostrar mi valía y, aún así, esperaban que me hiciera a un lado. Tragándome la rabia, como siempre en nuestra familia, donde demostrar debilidad es un error, levanté mi copa de vino y brindé para Carlos con una sonrisa contenida, mientras mi mamá me lanzaba una mirada que decía: «Yo te entiendo», aunque ella nunca se metía donde no la llaman, a diferencia de papá. Entonces, mi papá sonrió con total seguridad, ajeno a que su decisión había desencadenado una reacción en cadena. Carlos me devolvió la mirada con una sonrisa arrogante, dejándome claro que había estado esperando ese momento. Él se había posicionado como el hijo perfecto que finalmente encontraba su lugar. Para mi papá, la tradición lo era todo. El hijo debía heredar el negocio, mientras que el esfuerzo de una hija se veía como algo temporal, apenas una nota al pie de la historia. Lo que no contaba era que yo había pasado 12 años no solo construyendo la empresa, sino también asegurando mi control sobre ella. Y a la mañana siguiente, ellos descubrirían exactamente lo que eso significaba. Esa noche, no pude dormir. Repasé en mi mente todos los sacrificios que hice por Rojas y Compañía. Las noches en vela, los cumpleaños perdidos, las relaciones que se fueron desmoronando por el peso de mi ambición. Había dado todo por la empresa y ahora esperaban que me apartara sin hacer ruido. Me subestimaron gravemente. A las 3 de la madrugada estaba en mi oficina en casa, con los dedos volando sobre el teclado mientras revisaba cada contrato, cada acción, cada acuerdo ejecutivo. Conocía cada detalle del negocio mejor que nadie. Carlos pensaba que su transición sería sencilla, que en una semana ya tendría su nombre en la puerta de la oficina. Lo que no sabía era que, mientras papá hacía apariciones públicas y Carlos fingía interesarse, yo estaba asegurando algo mucho más valioso: el control total de la empresa. A las 8:45 de la mañana, entré a la sede de Rojas y Compañía, los mismos pasillos y pisos brillantes que había conocido durante 12 años, pero hoy se sentían como un campo de batalla, no como una oficina. El vestíbulo estaba inusualmente silencioso, ese silencio que presagia una tormenta. Los empleados murmuraban y me lanzaban miradas inciertas, sin saber de qué lado ponerse. Los ignoré y caminé con paso firme por los pasillos de mármol, con mis tacones retumbando y una postura impecable. Al llegar a mi oficina, cerré la puerta detrás de mí. Contaba exactamente con 15 minutos antes de que mi papá y Carlos aparecieran, convencidos de que iban a asumir sus nuevos roles de CEO y heredero. Esos 15 minutos serían suficientes para desbaratar sus planes. Me senté en mi escritorio, respiré hondo y encendí la computadora. La pantalla se llenó de documentos y contratos confidenciales, archivos que ellos ni siquiera se habían molestado en revisar, pensando que no eran importantes. Abrí los registros de propiedad de la empresa y, tras una breve pausa, hice clic en un archivo titulado Acuerdo de Accionistas Ejecutivo. Esperé hasta que fueran exactamente las 9 de la mañana. Un golpe firme en la puerta interrumpió el silencio, pero ni siquiera me molesté en contestar. La puerta se abrió y entraron mi papá y Carlos, ambos emanando confianza. Papá entró como si fuera la dueña del lugar, mientras Carlos, con su traje caro,
mostraba una sonrisa triunfal. Tuve que esforzarme para no reírme. Imagino que ya sabes lo que ocurre hoy, dijo mi papá con su tono autoritario habitual, como si me hiciera un favor al saludarme. Imagino que ya estás al tanto de la transición. Sí, lo sé, respondí con calma, recostándome en mi silla. Eché un vistazo a Carlos, cuya sonrisa arrogante se ensanchaba. Perfecto, continuó mi papá, como si todos estuviéramos de acuerdo. Carlos asumirá como nuevo CEO. Quiero que hagas la transición y lo pongas al día con todas las operaciones antes de retirarte. Levanté una ceja y dije, ¿retirarme? Con evidente incredulidad. Papá, creo que te equivocaste. Su rostro se contrajo de irritación. No estaba acostumbrado a que lo cuestionara. Esto no se discute, replicó. La decisión ya está tomada. Sonreí despacio y comenté, ya lo sé, papá, pero el hecho es que no tienes la autoridad para decidir esto. Carlos bufó y negó con la cabeza. No compliques las cosas, Sam. Queremos hacerlo fácil. Permanecí en silencio un instante y luego tomé el control remoto. Presioné un botón y la gran pantalla en la pared de mi oficina se iluminó con el documento que estaba revisando. El acuerdo de accionistas ejecutivo, fechado el 17 de agosto de 2015, con las firmas de Samantha Rojas, Marcos Rojas, mi papá, y Carlos Rojas. El rostro de mi papá se volvió pálido. Miré a Carlos y le pregunté, ¿sabes qué es este documento? Con los brazos cruzados, murmuró, un acuerdo de accionistas, supongo. Asentí y continué. ¿Y sabes lo que dice? Toqué la pantalla, destacando una cláusula crucial. El documento establecía que cualquier cambio en el poder ejecutivo, como nombrar un nuevo CEO, necesitaba la aprobación de todos los accionistas mayoritarios. Miré a los ojos de mi papá y dije, recuerda, papá, que tú tienes el 60% de las acciones de la empresa. Un silencio sepulcral se hizo presente. La expresión de mi papá se endureció. Eso no puede ser, tartamudeó Carlos mientras se acercaba para examinar el documento. En realidad, es totalmente posible, respondí con calma. Mira, mientras tú andabas fallando en cada nueva idea y papá se dedicaba a actuar de patriarca, yo estaba haciendo otra cosa. Me incliné hacia adelante. Yo estaba asegurando mi lugar. ¿Recuerdas cuando, en 2017, necesitaste capital para expandir y transferiste un 15% adicional de las acciones a mi favor a cambio de mi inversión? Y en 2019, durante aquella disputa legal, se registraron otros 10% a mi nombre como garantía, que nunca recuperaste. Sumado a mis 35% iniciales, ahora soy la accionista mayoritaria. El rostro de mi papá se tensó y Carlos empezó a ponerse nervioso. No me digas que es broma, tartamudeó. Abrí otro documento, el registro estatal más reciente, y se lo mostré. Carlos lo agarró y lo leyó rápidamente, su rostro perdiendo color con cada segundo. Tú no puedes hacer esto, logró decir, con la voz temblorosa. Papá, dile que ella no puede hacer esto, suplicó mi papá, pero se quedó en silencio, sabiendo que yo lo había superado legalmente. Me levanté despacio y dije, no voy a despedirte, Carlos. No quiero obligarte a salir al mercado laboral, pero vas a trabajar para mí, a responderme y a seguir mi liderazgo. De lo contrario, señalé la puerta, estás libre de irte. Carlos me miró con ojos suplicantes, pero por primera vez, mi papá no tuvo respuesta, no había forma de arreglarlo. Esa empresa ya no le pertenecía, ahora era mía. El silencio en mi oficina era casi insoportable. Carlos sostenía el documento como si fuera su tabla de salvación, con los nudillos blancos de tanta tensión. Mi papá se quedó inmóvil a su lado, con una expresión que no daba pistas, pero yo sabía que ya estaba planeando su próximo movimiento. Había pasado años preparándome para este momento no porque esperara una traición, sino porque aprendí a no confiar en la lealtad cuando se trata de poder. Por primera vez, mi papá me miró como si no me reconociera, quizás nunca me había visto de verdad. ¿Eso es todo?, dijo finalmente Carlos, con amargura. ¿Vas a llevarte todo? Solté una risa seca y repetí, llevar todo. Me acerqué y dije, yo construí esta empresa desde cero, cada contrato, cada expansión, cada innovación fue gracias a mi esfuerzo, mientras tú estabas ocupado fracasando. No estoy robando nada, simplemente estoy manteniendo lo que ya es mío. La cara de Carlos se contorsionó de ira, pero no tuvo respuesta. En el fondo, sabía que tenía razón, y mi papá también, quien siempre creyó que la sangre debía determinar quién llevaba la empresa. Él asumió que su hijo naturalmente heredaría lo que, en realidad, me pertenecía a mí, pero se equivocó al subestimarme, y ahora estaba pagando las consecuencias. Finalmente, mi papá rompió el silencio. Estás cometiendo un error, Sam, dijo con voz serena pero tensa.
La familia debe mantenerse unida. ¿Realmente quieres quemar este puente? Lo miré fijamente. Papá, tú quemaste ese puente en el momento en que decidiste sin consultarme. Respondí pausadamente. Esta empresa es más grande que cualquiera de nosotros. Podríamos haber encontrado una solución. Incliné un poco la cabeza, como si reflexionara sobre sus palabras. Entonces, les ofrezco dos opciones, continué, mirando primero a Carlos. Puedes quedarte en la empresa, pero no serás el CEO. Ocuparás un cargo consultivo, con poderes limitados, y tendrás un buen salario, pero responderás a mí. Carlos se tensó aún más, pero no me detuve. O bien, puedes irte. Yo compraré tus acciones al valor de mercado. Te llevas tu dinero y puedes iniciar otro proyecto. Mi papá murmuró. Estás actuando como si tuvieras todas las cartas en la mano. Sonreí, dejando que un silencio pesado se instalara, para que todos sintieran lo que es estar sin poder. Finalmente, mi papá negó con la cabeza, incrédulo. Nunca imaginé que harías esto, contra tu propia familia. Sentí una punzada, pero no dije nada. Carlos salió furioso, murmurando, que se joda. Yo ya sabía que él correría a contarle a los familiares y amigos, presentándose como la víctima de una traición corporativa. No me importaba la aprobación de los demás. Yo estaba allí para asegurar mi futuro. Mi papá se quedó unos instantes, como esperando que cambiara de opinión. Cuando no lo hice, simplemente asintió y dijo, «Has cambiado». Lo miré a los ojos y respondí, «Papá, simplemente dejé de fingir». Y se fue. Solté un suspiro y me recosté en la silla. Debería sentirme victoriosa, había luchado por mi lugar y ganado, pero al ver la puerta vacía, sentí una punzada silenciosa. Una parte de mí siempre anheló la aprobación de mi papá, esa ingenua esperanza de que, si demostraba mi valor, él finalmente me vería como soy. Pero la verdad es que nunca me miró de verdad. Ahora, no le quedaba más remedio que reconocerme por lo que soy. No la hija que él esperaba, sino la verdadera líder de Rojas y compañía. Volví mi atención a la computadora, recordando que 12 años construyendo la empresa eran solo el comienzo. Ahora pasaría los próximos 12 años haciendo que nadie pudiera tocarla. Mi papá y Carlos intentaron quitármelo todo, pero al final, fueron ellos quienes lo perdieron todo. Por primera vez en 12 años, mi oficina se sintió extrañamente vacía. Sin llamadas de mi papá, sin correos sarcásticos de Carlos, solo un silencio ensordecedor. Pero el silencio no significaba paz, significaba que la batalla apenas comenzaba. Sabía que mi papá no se retiraría en silencio, y que Carlos lucharía con uñas y dientes para recuperar lo que creía suyo por derecho. No era tan ingenua como para pensar que todo había terminado. A la mañana siguiente, sentí la tensión en la empresa. Empleados que la semana pasada me saludaban con confianza ahora dudaban, y algunos jefes evitaban mirarme a los ojos. Quedó claro, mi papá y Carlos se estaban reuniendo con amigos de la familia, miembros del consejo y altos ejecutivos para sembrar dudas, pintándome de fría, despiadada y desleal. Especialmente Carlos, que se hacía pasar por la víctima de una traición corporativa, imaginándose en restaurantes elegantes, lamentándose ante los inversionistas de que yo le robé la empresa. Mientras mi papá solo suspiraba y decía, siempre quise lo mejor para nuestra familia. Era una jugada calculada y peligrosa, porque si lograban voltear al consejo y a los ejecutivos clave contra mí, podrían destituirme o, al menos, hacer imposible que liderara. Yo no lo permitiría. Esa tarde, convoqué una reunión de emergencia con los principales ejecutivos. Al entrar en la sala de juntas, sentí la tensión. La mitad de la sala evitaba mirarme, y la otra mitad lo hacía con atención, esperando que cometiera algún error. Me senté al frente de la mesa y, sin perder tiempo, dije, sé que han habido conversaciones en secreto, durante reuniones después del trabajo, y que algunos dudan de la sostenibilidad de mi liderazgo. Algunos se movieron incómodamente, pero nadie habló. Golpeé suavemente la mesa con mis dedos y continué. Aclaremos esto de una vez. En la pantalla detrás de mí apareció una presentación con gráficos, números y hechos. Bajo mi dirección, Rojas y compañía ha pasado de ser una empresa regional en problemas a una líder de mercado valorada en $75 millones en los últimos 5 años. Hemos logrado un incremento del 300% en ingresos y nos expandimos a 6 nuevos mercados. Miré a nuestro director financiero, Marcos, y pregunté, ¿alguien aquí puede señalar un solo indicador financiero que demuestre que la empresa está en crisis? Marcos vaciló, luego negó con la cabeza. De hecho, las proyecciones indican un crecimiento del 20% para el próximo trimestre. Asentí. Seamos sinceros, continué, inclinándome hacia adelante. Mi papá y Carlos no están molestos porque la empresa esté fallando.
Están molestos porque esperaban que me apartara y entregara el control a Carlos, sin importar sus calificaciones o resultados. La sala se llenó de tensión. También sé que en las últimas 24 horas algunos de ustedes han sido contactados con ofertas para que presionen por mi renuncia. Si alguno quiere confesar esas conversaciones, este es el momento. Algunos se inquietaron. Después de una larga pausa, uno de los ejecutivos mayores admitió que mi papá había considerado apelar ante el consejo. Asentí, sin sorpresa, y pregunté, ¿les ofreció algo a cambio de su apoyo? Tras otra pausa y un lento asentimiento, respiré hondo y me puse de pie. Mi papá construyó esta empresa, dije, y no lo niego, pero yo fui más allá de lo que él jamás pudo. No permitiré que manipule Rojas y compañía desde afuera. Bajé la voz, firme y decidida. Si quiere pelear, que pelee. Recogí mis papeles, miré a cada ejecutivo a los ojos y pregunté, ¿alguien aquí cree realmente que mi papá y Carlos merecen el control de Rojas y compañía? Ahora es el momento de hablar. Reinó el silencio. Bien, dije, y salí, con la cabeza bien en alto. Esto no se trataba solo de mantener el control. Era para asegurar que nadie jamás pensara que podían quitarme lo que es mío. Esa noche, hice una llamada decisiva no a ningún miembro del consejo ni a inversionistas, sino a la prensa. A la mañana siguiente, todos los grandes periódicos de negocios llevaban el titular: Cambio de poder en Rojas y compañía. Samantha Rojas vence a su familia en batalla corporativa. Había hecho mi jugada y ahora era el turno de ellos de reaccionar. Al día siguiente, mi buzón de correo se llenó de mensajes, llamadas perdidas y notas de periodistas, inversionistas y miembros del consejo. Algunos me apoyaban, otros eran cautelosos, pero casi todos preguntaban lo mismo. ¿Es cierto? Los dejé esperar, sabiendo perfectamente cómo jugaba mi papá. Había pasado décadas perfeccionando su imagen pública y reputación, y si no podía vencerme en la sala de juntas, intentaría hacerlo en los medios. Y fue justamente lo que hizo. Al mediodía llegó el primer contraataque, un comunicado de prensa bien elaborado, lleno de medias verdades, que decía: Rojas y compañía siempre ha sido una empresa familiar. Lamentamos los recientes cambios, pero seguimos comprometidos con nuestros valores fundamentales. Las transiciones en el liderazgo son inevitables y esperamos que el proceso sea pacífico. Era sutil, pero claro, me pintaban como impulsiva, inestable y sin capacidad de trabajo en equipo. No me sorprendió, pero me enojó. Me senté en mi oficina viendo el noticiero, mientras analistas debatían si mi enfoque agresivo podría perjudicar a la empresa a largo plazo y si yo lograría superar el desastre de relaciones públicas. Discutían sobre mí como si ni siquiera supiera que ya estaba planeando mi próximo movimiento, porque si mi papá y Carlos querían una guerra pública, yo estaba más que lista para enfrentarlos. No emití ningún comunicado oficial ni hice una rueda de prensa. En lugar de eso, hice otra llamada a un viejo amigo, un periodista de investigación. Tengo algo para ti, le dije, pero necesitas actuar rápido. En menos de una hora, envié un paquete de documentos, correos electrónicos, reportes financieros, registros internos que probaban que, bajo la dirección de mi papá, Rojas y compañía había estado involucrada en prácticas empresariales cuestionables por años. La noticia estalló en 24 horas, revelando deudas ocultas y encubrimientos financieros del pasado. El artículo fue contundente. Elogiaba mis esfuerzos por arreglar las finanzas de la empresa, criticaba la mala gestión de mi papá y dejaba claro que yo era la razón por la cual Rojas y compañía sobrevivió. Así, la narrativa cambió. El consejo dejó de dudar de mí. Los inversionistas ganaron confianza y mi papá se encontró sin salida. 2 días después, mi papá finalmente llamó. Dejé sonar el teléfono 3 veces antes de contestar. Sam, dijo con voz tensa, necesitamos hablar. Me recosté en mi silla y pregunté, ¿hablar? Tras una larga pausa, suspiró. No tenías por qué hacer todo esto. Solté una risa suave. Tampoco lo tenías, papá. Esta empresa iba a ser nuestro legado, para los dos. Si querías que yo protegiera ese legado, debiste haber confiado en mí en lugar de intentar quitármelo. Siguió un silencio prolongado y luego, casi a regañadientes, preguntó, ¿y ahora qué? Exhalé despacio y contesté, ahora he asegurado que nadie pueda tocar esta empresa jamás. La lucha terminó. Tú perdiste, Carlos se escondió y yo gané. Pero mientras miraba por la ventana de mi oficina, contemplando el horizonte de la ciudad, no sentí satisfacción ni triunfo, solo un profundo vacío. Había pasado 12 años luchando por Rojas y compañía, construyéndola, protegiéndola y haciéndola más fuerte que nunca, y esa victoria pesaba más de lo que imaginaba, porque en el camino perdí a mi familia. Al día siguiente, entré a la oficina como si nada hubiera cambiado,
pero todos sabían la verdad. Los rumores se habían disipado y las dudas desaparecieron. Ya no era solo Samantha Rojas, la CEO. Ahora era Samantha Rojas, la mujer que venció a su propio papá y a su hermano para salir adelante. Algunos me respetaban, otros me temían, y otros seguían esperando que cometiera un error. Pero yo los dejé esperar. Al mediodía, mi papá y yo nos reunimos en la sala de juntas para lo que sería nuestra conversación final. Él se veía cansado, envejecido, como si el peso de todo lo ocurrido finalmente lo hubiera alcanzado. Esperé a que él hablara primero. Cuando lo hizo, su voz sonaba más suave de lo que jamás había escuchado. Me retiro, dijo simplemente, con efecto inmediato. No reaccioné. Ya lo esperaba. Venderé mis acciones restantes, continuó, y me quedaré con una pequeña participación como inversionista, pero ya no estaré involucrado. Lo miré detenidamente y noté cómo se tensó el semblante de Carlos. Se fue, admitió mi papá, hizo un acuerdo de compra. No volverá. Una parte de mí ya sabía que terminaría así. Carlos nunca tuvo la fortaleza para luchar sus propias batallas. Cuando quedó claro que había perdido, él hizo lo que siempre hacía, huyó. Incluso al escuchar todo eso, algo dentro de mí dolía. No era arrepentimiento, ni culpa, sino la sensación final de que todo había concluido. Asentí, comprendiendo. Mi papá suspiró y se frotó la sien, como si tuviera un fuerte dolor de cabeza. Después, tras una larga pausa, dijo algo que nunca esperé. Te subestimé. No fue una disculpa, pero fue lo más cercano que llegó. Y, curiosamente, ya no lo necesitaba. Un mes después, Rojas y compañía ya no se parecía en nada a lo que era antes. Los antiguos miembros del consejo, que apoyaban a mi papá y a Carlos, habían sido reemplazados por ejecutivos que creían en mi liderazgo. La empresa siempre fue fuerte bajo mi gestión, pero ahora era realmente mía. Con ese control vino una nueva visión. Implementé cambios que mi papá siempre rechazó, modernicé sistemas que él consideraba innecesarios y me expandí hacia sectores que él temía explorar. En 6 meses, las ganancias se dispararon. En un año, superamos la marca de $100 millones. Por primera vez, no solo estaba luchando para demostrar mi valía, sino construyendo algo que nadie podría quitarme jamás. Un año después de todo, me reuní a cenar con mi papá. Era la primera vez que hablábamos desde su retiro. Él se veía diferente, más calmado, casi resignado. Leí sobre el último negocio que cerraste, dijo mientras brindábamos. Fue una jugada inteligente. Sonreí ligeramente. Por un momento, vi un leve gesto de satisfacción en su rostro y, de repente, no había tensión entre nosotros. Ya no había guerra. Él levantó su copa en un brindis por Rojas y compañía, y cuando nuestras copas chocaron, no sentí enojo ni rencor, solo paz. Ya había ganado, y ya no necesitaba su aprobación para saberlo. Hoy, sentado en mi oficina y mirando la ciudad que ayudé a construir, reflexiono sobre las lecciones de este camino. Que la familia puede ser tu mayor rival, que la lealtad se gana y no se da por sentada, y que el poder no se regala, se toma. Sobre todo, a veces la mejor manera de demostrar tu valía es dejar de buscar aprobación y, en cambio, construir algo tan sólido que nadie pueda ignorarte. No tengo ningún arrepentimiento. Rojas y compañía es mía ahora, y tengo la firme intención de que nadie lo olvide jamás.